Si nos fijamos en lo que es la prevalencia de obesidad ahora mismo en el mundo, aquí estamos representando en amarillo lo que es menos del 9% de obesidad y ya tenemos el marrón en el más del 30%. Observamos que los países en desarrollo ya están alcanzando grados de obesidad parecidos a los desarrollados y que en general el país de mayor obesidad es el que hay menos movilidad, los que menos nos movemos. Pero es que recientemente no, ya en el año 2000 la Organización Mundial de la Salud dijo por primera vez que la falta de ejercicio físico, aquí la tenemos physical inactivity, ya era una causa en sí misma de mortalidad, no solo por su relación con enfermedades cardiovasculares, con obesidad, etcétera, sino en sí misma ser inactivo, como ha estado comentando Gregorio, es causa de muerte. ¿Y cuál ha sido siempre la polémica? Yo recuerdo cuando empezaba a estudiar obesidad, siempre la idea era buscar cuál era la principal causa. Y el problema ha sido que por más encuestas que se hacen masivas para determinar si es que el obeso come más que el delgado, pues no se llega a una conclusión clara. En parte porque resulta que las encuestas de nutrición, el obeso tiende a infravalorar. O sea, tú le preguntas a una persona delgada qué comió ayer y además que te viene a tu centro a engordar y te dice un bocadillo gigante. Oiga, pero ¿cómo era el bocadillo? Muy grande. Bueno, saca los dedos, dime cómo era el bocadillo era así. Y le dices a un obeso, ¿qué comiste ayer? Nada, una puntica de pan. Nada, así, pequeñísimo. Bueno, ¿cómo era el bocadillo? Y el bocadillo pequeño de la persona obesa era así. Luego, realmente no sabemos si es que el obeso infravalora su ingesta en las encuestas. Si es que no infravalora y realmente come menos que el delgado. Pero lo que sale realmente es que el obeso no come más que el delgado, pero sí que come más de lo que él necesita. La anterior, perdona. La otra polémica es que, claro, si calculamos el gasto energético total de un individuo obeso, solamente por su exceso de peso gasta más que el delgado, tanto en su metabolismo basal como en su actividad física. Pero tenemos estas dos personas y, claro, el obeso gasta más que el delgado. Ahora, imaginaros que este delgado o que este obeso tuviera el mismo peso, pero en músculo. Es decir, por ejemplo, Schwarzenegger. Ahí ya sí que tendríamos un gasto mucho más elevado porque tendríamos más proporción de músculo. En definitiva, el obeso gasta más energía que el delgado en su vida, en su actividad física y en su metabolismo basal, pero menos de lo que gastaría si no tuviera ese exceso de grasa corporal y en su caso tuviera más músculo. Pasa a la siguiente, por favor. Pero realmente sí que está ya más que demostrado que el índice de masa corporal, que sabéis que es el peso partido por la altura al cuadrado, disminuye conforme aumenta la actividad física en el tiempo de ocio. O sea, la persona que cuando tiene su momento de expansión se va a un gimnasio, se va a andar, hace ejercicio. Y también la persona cuando está más tiempo destinada a estar sentado, está más gordo. Y de hecho la obesidad dificulta el ejercicio. Lo dificulta porque estamos más incómodos. En niños lo dificulta porque a un niño obeso le cuesta ponerse un traje de deporte y le cuesta ser peor que otros. Y bueno, yo os digo que los centros de adelgazamiento te cuesta mucho que una persona vaya a un gimnasio porque ahora mismo los gimnasios son sitios de exposición. Bueno, yo no voy a un gimnasio si me maten. Porque por lo pronto tienes que ir con unas mallas ideales, los zapatos a juego. Vamos, que no te marque ni una molla. Que te muevas mejor que los demás, que en el spinning no se te salga el corazón, vamos. Yo he ido 3 veces a un gimnasio y luego decía a mi marido, no vayas más, porque necesitas un psiquiatra, porque sales con la autoestima por los suelos. Y la persona obesa sale con la autoestima por los suelos cuando va 3 días a un gimnasio, como no tengo una autoestima muy elevada. Y eso está influyendo también en el ejercicio físico. Y aquí tenemos también que el sedentarismo, que ya no es, tenemos que diferenciar lo que es el ejercicio específico, es decir, ir a hacer deporte, con el estar ahora mismo sentados, o por ejemplo en mi caso que estoy moviéndome. Ahora si yo llevara un podómetro, pues seguramente solo por estar aquí estaría gastando, a lo mejor haciendo 100 o 200 pasos durante la conferencia, mientras que si estuviera sentada eso estaría sin hacerlo. Hasta mover las pestañas es
un efecto de movilidad. Luego no despreciemos nadie algo de movimiento, porque hay grandes diferencias a lo largo del día entre la persona que mueve las manos, mueve los pies, hace cualquier movimiento con la persona que está estática. Y de hecho aquí tenemos niños viendo la tele, obesos, este señor paseando al perro con el coche, en el coche metidos, el ordenador. Y además tenemos un ambiente que no nos ayuda. Yo vengo de familia de arquitectos y que ahora mismo es horrible ser familia de arquitectos, porque solo hay crisis. Pero lo que es cierto es que la culpa de la obesidad en España la tiene mi marido, que es arquitecto, eso lo tengo claro. Como tiene la culpa de todo lo que va mal en España. Pasa la siguiente. Mi padre también tiene la culpa. Fijaros, Nueva York, ¿qué hay ahí de verde? Efectivamente tenemos un pulmón muy grande en Nueva York, pero la realidad es que no hay espacio para andar. Las aceras, como están en muchos casos, lo que estaba hablando Gregorio, como está Madrid, o los ascensores. Si tú pones un edificio elevado y con un ascensor como este, estate seguro que la escalera no la ha cogido nadie. Y también podemos hacer un ambiente antiobesogénico, y hacia eso yo creo que es lo que está tendiendo el urbanismo actual. Casas, cada vez vivimos más en casas con pisos, casas transparentes, es decir, integradas en el medio. Ahora mismo está muy de moda lo que es la casa ecológica, que interactúa con el paisaje, y sobre todo movilidad en tu propia casa. Fijaros, yo tuve unos pacientes que eran un matrimonio con 70 años, ella y él 72, que tenían 14 hijos. Y resulta que habían vivido toda la vida en una casa de 4 pisos sin ascensor. Pero esto no, ellos no sabían por qué. En cuestión de un año y pico habían engordado cada uno 12 kilos. Y no sabíamos qué era. Y cuando ya indagué, lo que había pasado es que de estar en una casa sin ascensor toda una vida, se habían pasado a vivir en una casa con ascensor. ¿Tú sabes lo que son 4 pisos diarios, 4 o 5 veces al día, una vida entera? Pues había supuesto engordar 12 kilos en un año. Y esto mismo me ha pasado a mí. En Boston estaba en un tercer piso sin ascensor este año pasado. Todos los días la compra, eso te supone un esfuerzo que estás fuerte, y luego he venido a casa, que vivo en un segundo piso con ascensor, y me tengo que proponer buscar la escalera, porque en mi edificio la escalera hay que irse ya por donde el servicio, y al final, ahí medio escondida, encuentras la escalera. Luego todo eso está influyendo en la obesidad. La escalera, por ejemplo, del Caixa Forum, ¿habéis estado? Es preciosa. Y está haciendo que un edificio como este, el ascensor casi no se utiliza. Te das cuenta que mucha gente ve por la escalera porque es una escalera atractiva, es en sí misma lo que llama la atención del edificio, entre otras cosas, y esto favorece. Pasar así. Este es un proyecto de Philip Rogers de lo que es una nueva ciudad con verde. Pero es que el verde no solamente tiene que estar en el cinturón de fuera, como está en Boston, por ejemplo, o como está en Milán. El verde tiene que estar incluido dentro de la ciudad y llegar a un cinturón central también. Y así conseguiremos que de verdad no te tengas que ir a la zona de verde para hacer ejercicio. Aquí tenemos Milán, cómo tiene ritmos de entrada de verde para conseguir finalmente no solo el cinturón, sino una integración en la ciudad. Otra idea muy clara, que en España todavía es poco común, es que la empresa debe favorecer el ejercicio. Nos pasamos muchas horas trabajando, muchas veces está muy difícil, llegas a casa y ya te medio mueres de agotamiento y solo te falta irte al gimnasio. Sin embargo, en la empresa, por ejemplo, esto es un ejemplo en Turquía de 500 trabajadores que les fomentan dentro de los horarios de trabajo, o sea, una hora de tu trabajo que te pagan, estás haciendo ejercicio. Y está dando muy buenos resultados. Pasa a la siguiente. O el entorno escolar. Cada vez hay más estudios que muestran que los colegios que no tienen gimnasio o que no tienen instalaciones deportivas buenas, se asocia con una mayor obesidad. Los niños de estos colegios tienen mayor obesidad que los que tienen un entorno. Siguiente, por favor. Y otra cosa es el tratamiento de la obesidad. ¿Es útil el ejercicio físico para adelgazar? Esta es otra de las cuestiones importantes en investigación. Y aquí vemos que está claro que el ejercicio, en lo que es el riesgo cardiovascular, está más que demostrado que tiene un efecto importante. De hecho, vemos que andar de 1 hora a 1 hora y media a la semana puede proteger y protege frente a la enfermedad coronaria.
seguramente lo comentarán después. Sin embargo, el deporte es distinto. ¿Cuánto quema una persona durante una hora haciendo un deporte vigoroso? Entonces nos podemos encontrar que tú tienes que hacer una reducción calórica de 7.700 calorías a la semana para conseguir reducir 1 kilo de peso corporal. ¿Y cuánto deporte habría que hacer para hacer esa reducción? Es imposible, es posible. Pero eso no hay más que ver a la persona que tiene anorexia, la cantidad de horas que tiene que estar haciendo deporte. Luego, el deporte en sí mismo, como única herramienta de adelgazamiento, en mi opinión, no es útil. Y de hecho, estudios muestran que, por ejemplo, que comparativos, se pueden perder hasta 11 kilos en 15 semanas de dieta, mientras que solo 3 kilos en 15 semanas de ejercicio activo vigoroso. ¿Esto quiere decir que el deporte no nos sirva? No. Esto quiere decir que hay que verlo como hay que verlo. O sea, hay personas que vienen a tu consulta a adelgazar, desprecian la dieta y lo que se ponen es como locos a hacer deporte. Luego resulta que el día que dejan la dieta, dejan el deporte y el rebote es altísimo. Pero es que además no adelgazan lo que se esperaría. De hecho, en mujeres pierden menos pesos con el ejercicio físico que los hombres. Y además vemos que, por ejemplo, en varones puedes tener 3 meses de ejercicio vigoroso, puedes llegar a perder 2 kilos, y la mujer puede que te encuentres que solo pierde medio kilo con la misma actividad vigorosa. Y además saber que sí, que las mujeres conforme se hacen más mayores, pierden más peso con el tratamiento de adelgazamiento de ejercicio físico. Como comentaba Gregorio, a partir de la menopausia, quizá sea cuando si tenemos una consulta de adelgazamiento, que incidir en el tratamiento con ejercicio físico. Dieta más ejercicio físico. Porque muchas veces la dieta está ya muy estable, la persona tiene ya unos hábitos muy arraigados, que son difíciles de cambiar. A veces hasta vemos que la persona no come tanto como para tener la obesidad que tiene. Y entonces es a partir de ahí cuando de verdad el ejercicio, un ejercicio continuo y que no se abandone después del tratamiento, nos puede ayudar a adelgazar. Pasa a la siguiente. Sí, hicimos aquí un estudio en 5 centros de nutrición de Murcia, que es el método Garaulet, que tiene distintas aproximaciones. Es una terapia sobre todo conductual, de educación nutricional, se aplica dieta mediterránea y el ejercicio físico se entiende de una forma moderada, sobre todo con podómetros, alcanzar los 10.000 pasos al día. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, pues ¿qué vimos? Cuando clasificamos la actividad física durante el tratamiento a los pacientes, en función de esta actividad, a 500 pacientes con MED, que son unidades metabólicas, vimos 3 grupos, uno de unas 1.396 MEDs por semana, 3.326 el amarillo y el verde 6.925. Observamos que esto era durante el tratamiento, que las personas de verde, que son las que tenían una mayor actividad física, eran las que perdían. Fijaros que el índice de masa corporal inicial era de 31 en los 3 grupos, no había diferencias significativas. Bueno, pues las personas que tenían una mayor actividad física eran los que perdían más peso. No son grandes diferencias durante 28 semanas de tratamiento. Pero vemos 78 kilos las personas de 1.306 MEDs, 76 kilos el peso final y 72 los que tienen ya una alta actividad. Bueno, alta, esto no es muy alto, pero dentro del grupo mayor actividad. Y lo mismo en el porcentaje de pérdida de peso inicial. Vemos que las personas que tienen una mayor actividad pierden un 11% de su peso inicial, mientras que las que tienen la media un 10% y las que tienen baja actividad es un 9%. Luego no son grandes diferencias, pero estas diferencias pueden hacer una diferencia en el éxito del tratamiento. Pasa a la siguiente. Por tanto, al paciente lo que hay que transmitirle es que no debe despreciar nada de los movimientos. Como os digo, es que claro, como para adelgazar hay que estar por lo menos 20 minutos haciendo un ejercicio continuado con una actividad vigorosa para que puedan movilizar grasa, pues como eso no lo puedo hacer, pues no me muevo. Pues eso es un error, porque no es verdad. También fijaros, se vio en este estudio el año 2007 que aquellos individuos que solamente hacían dieta y no hacían actividad física
el 24% de su pérdida de peso era músculo o agua, algo que no queremos, queremos que la gente pierda grasa. Mientras que los que hacían dieta más actividad física, un 11% del peso era músculo o agua. Es decir, ya tenemos mismo pérdida de peso corporal, una mayor pérdida de grasa si hacemos ejercicio físico. Pero sobre todo, donde es importante, muy importante, establecer unos hábitos de ejercicio es en el mantenimiento del peso, que al final es el éxito. Porque ¿para qué te sirve a ti hacer una dieta 4 meses, perder 15 kilos y en cuestión de 3 meses te has cogido 20? No sirve de nada y es un error. Pues el mantenimiento, el 90% de las personas que se mantienen hacían actividad física frente a las personas que volvían a recuperar el peso en el año siguiente, que solo un 34% hacían actividad física. Y también tenemos este estudio muy bonito, mujeres menopáusicas, que como os he dicho, después de la menopausia hay que incidir mucho en el ejercicio, porque fijaros, solo dieta en todos los factores de inflamación relacionados con síndrome metabólico, con cáncer, con patologías. La dieta, aunque la persona perdiera peso, no era suficiente como para mejorar todas estas, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, la proteína reactiva, la proteína C reactiva, mientras que cuando se incorporaba un ejercicio moderado 3 veces a la semana, se conseguía disminuir todas estas proteínas de inflamación. Vamos a la siguiente. Y este estudio a mí me encanta. Este estudio se hace en Estados Unidos y lo que hacen es coger las personas de todos los tratamientos que llevan 5 años mantenidos en el peso perdido, que son 35.000 personas, y estudiar qué hace esta gente a diferencia de los demás. ¿Y qué se encuentran? Pues primero, que desayunan todos los días, primer factor importante. Segundo, que registran su pérdida de peso, es decir, no se dejan de pesar. Cada 15 días se pesan y van haciendo un seguimiento personal. Además, que tienen pocas diferencias entre lo que comen entre el fin de semana y durante la semana. En España engordamos los fines de semana. Y la semana nos la tiramos tratando de quitarnos el 1,5 kilos que nos hemos puesto. Cuando ya te hartas, no te lo quitas, llega el otro fin de semana y te coges el otro 1,5 kilos, y cuando te descuidas te has cogido 6 kilos de fin de semana. Esto yo lo cuento en Estados Unidos y no lo entienden. ¿Pero qué hacéis vosotros en los fines de semana? Digo, divertirnos, no como vosotros. Son unos desgraciados y estáis todo el día comiendo. Y sobre todo hacen actividad física moderada pero regularmente. Y esto hace una diferencia entre el éxito y el fracaso de una dieta de adelgazamiento. A mí me ayuda mucho el uso del podómetro. De hecho, nosotros en nuestro centro regalamos un podómetro a todo el mundo y hacemos que en sus libretas de registro apunten cuántos pasos han llegado. Y tú no sabes lo que te picas. Porque claro, tú te pones el podómetro el primer día, deberías llegar a 10.000 pasos, es que eso me ha pasado a mí, Llegaron todos los podómetros que nos los mandaron de China tan bonitos con Garaulet, me lo pongo y ¿sabéis cuántos pasos hice? 700. Y un día que dije, voy a hacer pasos, y toda contenta, 700, tenía que llegar a 10.000. Y además, ¿qué hago yo proclamando esto si yo no lo hago? Pues se me nota muchísimo. Entonces, siguiente día empecé a ir a clase, a dar prácticas, y daba las prácticas de pie. Que me llama el alumno, no estabais sentada, sino... Y yo, sí, espera un momento. Oye, 100 alumnos, espera un momento, en prácticas me encontré que solamente en clase había hecho en 1 hora 3.000 pasos. Ir a la Facultad de Medicina, en vez de en coche, yo estoy en biológicas, andando, que se tardan 5 minutos, Pero ¿qué pasa? Que ibas siempre corriendo, te coges el coche y vas. Solo eso, esos 4 cambios tontos, sin irme a andar ni mucho menos, y ni siquiera subir mis 2 pisos de casa con las escaleras, ya llegaba a 7.000. Y si subía los pisos de casa, llegaba a 10.000. Pues te picas. Y ya el día que estás en 8.000, me cogía, como he tenido tanto hijo en cuestión de 4 años, me cogía los carritos, venga, me iba con el carricoche, con el niño, y me encontraba con otros 3.000 pasos. O sea que os aseguro que es una cosa que funciona, es una tontería, te lo tienes que poner por la mañana, no es para ir a andar, y quitártelo por la noche y llegar a los 10.000 pasos. Y aquí hay un estudio que se ha hecho, 26 estudios con 2.767 participantes, es una review sistematizada, y vemos
que los individuos que llevan podómetro aumentan su actividad solo por llevarlo, porque ya estás haciendo un autocontrol, 2.138 pasos, que estos individuos disminuyen el índice de masa corporal, pero fijaros qué poquito, ¿eh? Es decir, si el índice de masa corporal en unos es 30, en el otro es 30,38, pero hay una disminución. Disminuyen la presión arterial de forma importante, pero fijaros, es más útil cuanto mayor es el individuo, en gente joven es menos útil, cuando menos acostumbrados estaban a hacer el deporte, pero lo que es importante, y eso en España está claro, solamente es útil cuando se pone una meta. Si no, tú, pues hoy tengo 300 pasos, pues mañana tendré 200. Pero como te diga, oye, llega a los 10.000, nosotros somos muy competitivos y llegamos. Y sobre todo los que hacen un registro dietético, diario de su actividad física. Y así vemos. Este registro los hacemos allí también y los hemos publicado en Nutrition y en Nutrición Hospitalaria. Es muy sencillo. Tú tienes que apuntar cuántas horas estás en inactividad. Yo os animo a hacerlo. Que cuenta durmiendo y las horas sentado. Luego, ¿cuánta actividad diaria? Pues si tienes el podómetro, como hago con las personas, tu actividad en movilidad. Y después ya el ejercicio específico. Pero tener claro que hay que diferenciarlo. Y en el ejercicio, tú cuando juegas al tenis te tienes que quitar el podómetro. Y ahí nos encontramos con un registro que anima al individuo a separar y a no pensar que se tiene que ir a hacer deporte para moverse. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, pero quizá la respuesta al tratamiento de ejercicio físico en cuanto al adelgazamiento dependa mucho, ahí está la pregunta, de la genética. 5 personas pueden responder ante un ejercicio en cuanto a la pérdida de peso de forma diferente. Y así se han estudiado polimorfismos, que son cambios en una sola base, en un gen, una tontería, citosina, guanina. Pero que estos cambios se están viendo que es la causa más común de diversidad entre los individuos en la respuesta a una dieta, en la respuesta a un fármaco, incluso en la respuesta al ejercicio físico. Por ejemplo, voy a poner 2 ejemplos. En este caso tenemos el COMT, que es una enzima que lo que hace es que inhibe proliferación y diferenciación de adipocitos. En definitiva, si inhibe eso, ¿qué hará? ¿Ayudará a adelgazar o a engordar? ¿Qué pensáis? Si la inhibe, ¿ayuda a qué? A adelgazar. Luego, si esa proteína funciona bien, en teoría y simplificando, estaremos más delgados. Pasa a la siguiente. De hecho, perdonad, y cuando se sustituye un solo polimorfismo, una sola base, nos encontramos que en vez del aminoácido valina, que es lo más normal, tenemos en esa proteína una metionina, ¿vale? Y los que tienen metionina hacen una proteína que es 3 veces menos activa. Bueno, pues ¿qué nos encontramos en este estudio? Son muy poquitas personas, 173 personas, pero nos puede decir ya que las personas que tenían metionina, es decir, las que tienen el alelo menos frecuente, que es un 30% de la población, resulta que ante el ejercicio físico durante un año de 45 minutos al día, 5 días a la semana, pierden un 0,7% de grasa. Y sin embargo, los que no tienen el cambio, los que no tienen el polimorfismo, los que tienen la valina, que es el 75% de la población, pierden un 2% de grasa. Es decir, esta gente tiene esta proteína, esta enzima alterada, por lo tanto, hay una mayor diferenciación y producción de adipocitos y, en definitiva, va a influir en la respuesta del individuo a una intervención de ejercicio físico. ¿Lo habéis entendido? Pasa a la siguiente. Y aquí tenemos otros ejemplos. Estos son genes que intervienen en lo que es la resistencia a la insulina. Y aquí vemos, por ejemplo, el SLC2A2 o el ABCC8, que codifican transportadores de glucosa o canales de potasio que ayudan a que la glucosa entre a las células. Y por tanto lo que ayudan es a mejorar la sensibilidad a la insulina, que la insulina funcione mejor. Este estudio se hizo en Finlandia, es un seguimiento de 4 años, 479 sujetos, a los que se les obligó a pasar de actividad física de nada y se trató que fueran a vigorosa. Y según el efecto del tratamiento, es decir, lo que consiguieron, clasificaron a los individuos en 3 grupos.
bajo cambio, medio cambio y alto cambio. Entonces, lo primero que ven es que efectivamente los que alcanzan un alto cambio, es decir, que pasan de nada a mucha actividad física, tienen un 66% menos riesgo de pasar de una intolerancia a la glucosa a diabetes. ¿Me habéis entendido? Hasta la siguiente. Bueno, pues aquí entran los polimorfismos también de estos dos genes y lo que se observa es que en la mayoría de la población, los que tienen el homocigoto de alelo mayor, los de más frecuencia, los que no tienen la alteración, tiene una gran influencia el cambio en ejercicio físico. Por ejemplo, los que tienen un bajo cambio, es decir, que casi no hay una evolución, no mejoran su actividad física, tienen 2,6 veces más riesgo de tener diabetes o más diabetes y 3,7 en cada uno de los genes que los que conseguimos que se pongan a moverse de verdad. ¿Lo habéis entendido? Pero lo que aquí ya choca, y es así y pasa, es que los que tenían la variante génica, que estos genes ya no funcionan bien, los que tenían el alelo menor, los raros, el alelo raro, no tenía una influencia el hacer más ejercicio o menos en lo que es su mejora o empeoramiento con la insulina y con la resistencia a la insulina. Luego había aquí una serie de personas, a lo mejor un 25%, que aunque nosotros los pongamos a moverse mucho, no disminuyen su riesgo a diabetes. Pasa a la siguiente. Hay dos lecturas diferentes de todo esto, que hablaríamos de aquí de interacción genes-medio ambiente en actividad física. Es que los efectos de estos polimorfismos pueden ser modulados por actividad física, es decir, tú puedes tener un polimorfismo malo, pero si tú te mueves puedes que no se exprese y estar en mejores condiciones, o lo contrario, que el efecto de la actividad física sobre la pérdida de peso va a estar influenciada por tus propios genes, ¿vale? ¿Cuál es el papel de la salud pública en todo esto del sedentarismo, la obesidad? Pues está claro que es importantísimo. Aquí tenemos, por ejemplo, el alcalde de Salzburgo en bicicleta. A ver cuando vemos aquí a Gallardón en bicicleta. Pues seguramente sería un ejemplo, pero para eso tendrían que hacer una ciudad donde hubiera canales de bicicleta. Por ejemplo, en Copenhague. Yo misma estábamos en Boston con un frío y una nieve que te mueres y yo iba en bici, porque es que estamos acostumbrados allí. O en Toulouse estuve en el año 2001, un año que el hospital Rangel estaba en la montaña y subían todos los médicos en bici, la primera yo. Y me traje la bici desde Francia y en Murcia la tengo puesta ahí en el garaje, que se está desintegrando. Y Murcia es plana, ¿eh? Pero voy en bici, antes iba en bici y era la señora esa tan rara que va en bici con la niña detrás que está loca. Y ya deja la bici, la niña, y bueno, he puesto los tacones. Hasta lo siguiente. Bueno, por ejemplo, tiene que haber una concienciación social, que esto lo hace la política, el político, para que todos nos movamos más, que es necesario, que esté mal visto no moverse. Pasa a la siguiente. Y sobre todo nos tienen que hacer entornos, el urbanismo tiene que mejorar entornos agradables donde nos dé gusto pasearnos. Mirad, esto no tiene nada que ver con la calidad del barrio y el nivel económico. En Estados Unidos se están haciendo muchos estudios en este sentido y se ve que, por ejemplo, barrios latinos en Los Ángeles de poco dinero tienen muchas mejores condiciones para moverse y la gente se mueve mucho más que barrios de alto nivel económico. Es una cuestión. Y no es tan fácil, porque no es cuestión de hacer calles muy anchas con mucho verde, porque a veces la ves tan ancha que dices, para cruzar de allí a allí me cojo el coche. Es una idea de ciudad mediterránea que tenga más densidad de población. Todas estas ideas de ciudad de Brasilia, por ejemplo, se están pasando de moda porque la ciudad se deshabita. Son ciudades dormitorios. Pero una ciudad activa, mediterránea, de barrio, pero un barrio que tenga zonas bonitas, que se pueda uno mover, que esté todo relativamente cerca y relativamente lejos, es lo ideal para que seamos más activos. Sí, la siguiente. ¿Y qué pasa? Pues la salud pública con el niño está haciendo sus pinitos. Aquí tenemos la estrategia NAOS, nutrición, actividad física y prevención de obesidad, que seguro que a Gregorio le habréis oído hablar de ella, que están haciendo una actividad sobre familias, alumnos, centros, informativa, de tratamientos para que adelgacen, de formación a profesores, etcétera. Se ha hecho en 87 centros
Son 13.000 alumnos y se ve que en definitiva los niños en España están obesos. Somos el número 1 de obesidad con Inglaterra y Estados Unidos infantil, y que sobre todo, fijaros, a los 10 años es cuando tenemos un mayor grado de obesidad, que el medio habitual de desplazamiento al colegio es andando, que eso está bien en una gran proporción, pero ya tenemos un 35% va en coche, tenemos aquí en transporte público y en bicicleta hay algo, pero poco. Siguiente. También que un 52% de los escolares participan en deportes, escolares o extraescolares, pero hay un 48% que no hacen nada, y los que participan, sobre todo el fútbol, en España es el fútbol y la natación. Pasa a la siguiente. Pero fijaros que hay de ninguna, 1 hora a la semana, y de 2 a 4, de ninguna y 1 hora a la semana, tenemos aquí un 23% que casi que no se mueven. Pero sí tenemos un 57% que de 2 a 4 horas a la semana hacen algo, y más de 5 horas un 20%. No estamos mal, pero tenemos que estar mejor. Ahora la televisión cada vez se dedica más tiempo, fijaros, 3 horas al día es lo más frecuente, y en cambio el ordenador está entrando con fuerza, pero todavía lo más normal es que haya ninguna actividad de ordenador hasta los 10 años. Y ya 1 hora, 2 horas, pero hay muy pocos niños que tengan más de 3 horas al día de ordenador. Y esta es la pirámide que se ha propuesto para tratar de establecer hábitos en niños, hábitos saludables, que dice que cada día, lo que hay que hacer cada día en tu vida diaria, pues salir al parque, jugar, cosas. Si es que los niños no tienen que ir a un gimnasio, es hacer lo que siempre han hecho y que se lo permitan, salir a la calle. Después, de 3 a 5 veces a la semana ya son las actividades de ejercicio puro, y de 2 a 3 veces a la semana ejercicio que se plantee en el tiempo de ocio. Muchas veces nos preocupamos que el niño sepa inglés, francés, alemán, que saque buenas notas, y el niño no se mueve, y estamos haciendo un niño obeso y enfermo, pero muy culto. Y además al niño le gusta, en general, ir a prácticas de tenis, fútbol, y eso hay que tenerlo en cuenta en las actividades extraescolares del niño. Y sobre todo está claro que hay que regular con fuerza las horas que se dedican a ordenador y a televisión. Pasa a la siguiente. La televisión engorda porque disminuye el gasto mientras estás sentado, no estás jugando, aumenta la ingesta, más ingesta por anuncios y porque muchas veces estás picando, estás picoteando. Tiene más efectos en los niños que en las niñas, porque las niñas somos más listas que los niños, y tiene más efectos a corta edad. De 4 a 6 años es cuando tenemos que tener más cuidado. Las horas que están los niños en casa, en la tele, es cuando nos los quitamos, les ponemos Bob Esponja y dices, ahí lo tengo 3 horas sin darme el follón y yo mientras hago lo que me da la gana. Pero hay que tener cuidado, y sobre todo tiene más efecto durante los fines de semana en relación con la obesidad que durante la semana. Perdona, puedes poner la anterior. Mirad, este registro de actividad semanal es parecido al del adulto, pero aquí tenemos que poner en el niño también las horas que está en televisión y en ordenador, y que no sea en su conjunto más de 2 horas diarias. Este también es de Caixa Forum. Fijaros qué imagen de televisión y sedentarismo. Si es que te dan ganas ya de dormir, solo de verlo. Pasa a la siguiente. Y bueno, yo creo que los padres tenemos que tener disciplina y decir, no, es que este es el horario y el niño más de 2 horas no puede estar con ordenador y con televisión porque estamos haciendo un niño obeso. Y el padre, fijaos que el padre tiene más efecto sobre la actividad física del niño, por ahora, y la madre más sobre los hábitos alimentarios. Y un padre que haga deporte se asocia con que el niño haga deporte. Pasa a la siguiente. Pero tenemos que ir con ellos. Esto, el otro día hablaban, este psiquiatra del niño Jesús Gonzalo, ¿cuál? Morandé, y fue muy bonito, que esto de que el niño tiene, y tú ahí comiendo pizza con tu cerveza y viendo la tele, no. Tú tienes que buscarte la vida con ellos porque es el fin de semana, es crucial, y tienes que salir a la calle con ellos y todos movernos más. Luego no es cuestión de que cambies de barrio, ni de casa, ni que cambies a tu hijo de colegio, ni que cambies de hijo y te cojas otro. Lo importante es que reflexiones un poco y que igual que te preocupas de su educación en otros aspectos, te preocupes de su educación en nutrición
y en actividad física. Bueno, este libro, ayer me lo presentará Gregorio Varela en Madrid, aunque todavía no lo sabe, Gregorio. Ayer vine a recogerlo aquí en Madrid, es Niños a comer, he estado 3 años escribiéndolo, me ha costado, porque los niños, me cuesta mucho saber qué decir para que los padres seamos mejores con los niños, porque la obesidad infantil es culpa de los padres, aparte de todo lo demás, pero básicamente de los padres, y cómo hacer este cambio en las estructuras familiares sin que se pueda cambiar toda la vida. O sea, tenemos que hacer cambios puntuales y que sean factibles. Estos son mis hijos, Gabri y Violeta, que están muy contentos, dicen que van a ser famosos. Y Olga tiene 16 años y está enfadado porque no sale en ningún lado. Digo, pero es que no pegas ya, Olga, aquí. Pasa a la siguiente, Lore. ¿Y qué soluciones? Pasa, por favor. Bueno, los horarios. Horarios de sueño, horarios de actividad y horarios de comida. Pasa a la siguiente. Por ejemplo, los niños que duermen poco están más gordos, menos horas de sueño, menos de 6 horas, más índice de masa corporal, más de 9, menos índice de masa corporal, y los mayores igual. Tenemos que tratar de tener horarios porque cada vez dormimos menos, estamos más gordos. Pasa a la siguiente. Cuando dormimos menos, comemos más, porque aumenta la grelina, disminuye la leptina, porque tú estás a las 2 de la mañana despierto y no te da por comer lechuga, te da por comer un bollo con un colacao, a ver si así te duermes mejor. Se altera la termorregulación, cuando duermes poco quemas menos energía en tu actividad física y además estás más cansado. Tú duermes poco y dices, calla, voy a subir las escaleras y estoy muerto, me cojo el ascensor. Y ahí empezamos el día, hasta que llega la hora de ir al deporte que dices, pues no voy, estoy agotado si no he dormido. Y es un círculo vicioso. Cuanto menos dormimos, más gordos estamos, menos nos movemos y más comemos. Pasa a la siguiente. Este es un estudio que hemos hecho también en la población de Garaulet y tenemos 500 pacientes como la persona matutina está menos gorda y tiene menos índice de masa corporal y menos índice cintura-cadera que la persona intermedia y la vespertina. Tenemos que tratar de girar nuestros hábitos hacia la mañana. Los nuestros, los de nuestros hijos. Nos moveremos más. Y de hecho la mujer matutina es más eficiente, es metódica, mejor organizada. Esto es que se ha hecho en mujeres. Y la mujer vespertina de la tarde, en ese caso soy yo, es más original, es más creativa, pero está más estresada, está más gorda, se mueve menos. Pasar así. Y aquí decimos, pues bueno, realmente deberíamos recuperar algo de las cosas que los AMIs están realizando, que son desplazamientos diarios, transportes menos tecnológicos, contacto con la naturaleza. Y es una actuación individual, básicamente, pero luego también es familiar, es social, es colectiva y finalmente es social. Y no es sencillo, es muy difícil porque lo tenemos todo en contra, pero está claro que lo necesario es siempre posible porque es necesario. Y es una frase de Henry Kissinger que a mí siempre me ha gustado. Es decir, si es necesario, lo podemos conseguir. Muchas gracias.